Vamos a platicar de este tema con Ricardo Anaine. Él es el director general de AT Kearney México. ¿Cómo está, Ricardo? Mucho gusto saludarte otra vez. Buenas tardes. Igualmente, Darío, muchas gracias por invitarme. Rogelio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Quedamos nuevamente fuera del índice de confianza de inversión extranjera directa. ¿Qué es lo que está mermando la confianza de los inversionistas, Ricardo? Mira, Darío, en el índice no hay cambios muy importantes a nivel global en términos de cuáles son los países más atractivos y eso también se refleja en la situación de que no hay un cambio para México en entrar y volverse más atractivo. Además, la perspectiva de rebote de la economía mundial. Es una perspectiva. En 2020 cayó en cerca de 3.7, en 2021 se espera que a nivel global crezca en 5.7% de acuerdo a nuestras proyecciones, pero va a ser distinto para las distintas regiones del mundo. De nuestros 25 países, 22 son mercados desarrollados donde se está buscando seguridad, países que tengan infraestructura, que tengan que tengan capacidades de innovación, de desarrollo tecnológico y sobre todo que brinden seguridad en los factores que les llamamos de regulación y de gobernanza, que haya transparencia y consistencia en las reglas en las que se hace negocio. Tres de los países que quedan son tres economías emergentes, de acuerdo a la forma como los clasifica el Fondo Monetario Internacional, y entre ellos entonces está China, que estaba en el lugar 8 y ya bajó al lugar número 12, cuando durante 9 años fue el primer lugar en términos de atractivo para inversión. Los Emiratos Árabes, que están haciendo una transformación total de su economía de petrolera a participar en todos los sectores económicos. Y Brasil, que pasa del lugar 22 al 24. ¿Dónde está México? México está cuando vemos el puntaje que tenemos de la prospectiva, porque acuérdense que nuestro índice es la prospectiva que tienen los principales decisores de inversión, que representan cerca del 90% de la inversión mundial. Entonces está en el margen. Pensamos que está a 3 o 4 lugares de volver a estar participando. ¿Qué factores positivos y qué factores negativos vemos en México que vimos el año pasado y que seguimos viendo ahorita? Dentro de los factores positivos vemos la integración que tenemos en el bloque comercial de América del Norte, con la integración de las cadenas productivas, sobre todo en manufactura, que es lo que le ha dado mucha modernización y competitividad a la economía mexicana. Las tensiones comerciales entre México, entre China y Estados Unidos, le han brindado oportunidades a México de seguir exportando y tener una participación creciente en el mercado de importaciones de Estados Unidos, pero estamos compitiendo muy fuerte contra los países de bajo costo de Asia, como Vietnam y algunos otros. Ese es el factor más positivo, que no está ligado a las políticas públicas de México. El año pasado, uno de los factores que comentamos de regulación y gobernanza que anotamos y que fue muy importante fue el tema de la reforma energética. No seguir con las rondas de producción en términos y exploración de petróleo al ritmo que se había planteado. eh, esa revisión que se hizo de los contratos que se tenía de energía eléctrica para energías limpias. Y ahorita se agregan dos aspectos que hacen todavía más negativo este aspecto, que son básicamente la nueva ley de la industria eléctrica, que digo, ahorita está todo el proceso que pasó a la Suprema Corte y la resolución que hubo de los jueces. La ha hecho que, bueno, pues que no se instrumente, y eso está limitando claramente la modernización del sector eléctrico y la falta de crecimiento y de darle juego y movilidad de recursos, que fue la razón por la que se hizo la reforma energética después de tantos años de discusión. Entonces, en lugar de estar movilizando y modernizando recursos que son fundamentales para seguir atrayendo y profundizando nuestra inversión, y
en el tema de la energía eléctrica, en lugar de seguir dándole esa movilidad y ese juego que teníamos de la participación del mercado de subastas, de los productores independientes, del autoconsumo y una inversión importante hacia energías limpias, nos estamos yendo a una perspectiva de mantener el control, de un control central que no impulsa la productividad, la competitividad, puede hacer más altos los costos y además no nos vamos a energías limpias. Es un factor muy importante. El otro tema es las reformas a la ley de subcontratación, que claramente hay un diálogo y el sector privado está de una manera muy proactiva discutiendo y dialogando con el gobierno, porque lo que buscábamos con la reforma laboral que tanto se necesitaba era la movilidad del trabajo. O sea, hay otros temas de la contratación, de las obligaciones que se tienen con la fuerza laboral. Esas hay que resolverlas, pero la movilidad de la fuerza laboral es muy importante y hay mucha preocupación del sector privado. Y el otro tema que es crucial y por el cual las economías y los mercados desarrollados siguen fortaleciéndose es la capacidad de desarrollo tecnológico, de investigación y desarrollo, esa innovación y nada más la extinción de los fideicomisos, donde incluyendo todo el sistema de investigadores, todo el sistema de los fideicomisos que le da una perspectiva de largo plazo a la investigación, ¿sí? De repente se extingue. Y digo, los fideicomisos están en muchos sectores, pero ese tema de la investigación, desarrollo y la prioridad que debe tener el ecosistema, el papel del gobierno es fundamental para seguir impulsándolo y lo único que está haciendo ahorita es extinguiéndolo. Esos factores hacen más negativa la posición de México, que podría ser una potencia en seguir atrayendo inversiones si seguimos, pues no abriendo, sino seguir con la continuidad que ya se había plantado en la reforma energética. Pensamos que es una forma que no está ayudando a la modernización del país y que tampoco va a ayudar a los logros de los objetivos que tiene la administración actual de generar más actividad económica, más empleo, más capacitación, sino todo lo contrario. Claro. Ricardo, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Ricardo, el año pasado desafortunadamente México tuvo una caída en su captación de inversión extranjera. Mucho se atribuye, por supuesto, al tema del COVID, pero ahora pues hay otros elementos como los que tú mencionas, que son distintos a la pandemia. ¿Consideras que este año podría haber alguna recuperación o seguirá a la baja? No, mira, yo esperaría que sí, que claramente se haya una recuperación. Digo, si cayó la actividad económica medida por el PIB en cerca de 8.2% en 2020, digo, este año la expectativa es que esté en 4,5%. A nivel global sí se espera que crezca más de lo que decreció este año, de lo que decreció. Mira, una de las cosas que redujo mucho la actividad económica en 2020 fue cuando no se consideró como actividades esenciales muchas de las plantas de manufactura que estaban ligadas a la capacidad productiva integrada con América del Norte. Cuando uno ve cómo cayó el segundo trimestre del 2020 esa actividad y las exportaciones, es algo muy, muy drástico, y ya para el cuarto trimestre ya se volvió a recuperar. Entonces, ¿cómo se maneja este equilibrio entre qué cierro y qué considero esencial y no esencial? Es fundamental ahorita que tenemos todo el problema de salud. Claramente la inversión fija bruta está cerca del 17% del PIB, que es un nivel bajísimo. Si recuerdan, para poder crecer al 3, 4, 5% necesitamos niveles de inversión que estén entre el 23 y 25%. Entonces yo creo que sí va a haber un crecimiento, un rebote conforme ya tengamos más vacunas y digo, está tomando su tiempo. Pero un poco lo que buscamos de mediano plazo es que se entienda que no hay que estar discutiendo y confrontando la situación del sector
energético, de no quitarle flexibilidad y dejar rigideces en el sector laboral. Esas son variables que son muy importantes para que México siga atractivo en una perspectiva integral dentro de un bloque con el que estamos, que es el de América del Norte, para seguir siendo competitivos. Entonces, a tu pregunta, sí vamos, claramente tenemos que rebotar porque sí hay más actividad laboral y se reincorporan, pero a mediano plazo con este tipo de distensiones no es como se van a resolver los principales bloques que tenemos y que llevábamos muchos años, del 2001 al 2012 tratamos de resolverlos. Pues Ricardo Naine, apreciamos muchísimo la entrevista, tenemos que irnos a un corte, pero mantengamos abierta esta ventana de comunicación. Claro que sí, Darío y Rogelio, mil gracias, qué gusto saludarlos. Igualmente, gracias. Ricardo Naine, director general de A.T. Kearney México.